Nunca pensé que las mismas manos que una vez sostuve para enseñarle a caminar serían las que me golpearían hasta hacerme sangrar en el suelo de mi propia casa. Mi hijo Andrés me partió la nariz con su puño cerrado mientras gritaba que yo merecía que me pegaran por ser un padre egoísta y tacaño. Lo que él no sabía es que detrás de esa supuesta pobreza se escondía una fortuna que cambiaría todo para siempre. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Me llamo Nicolás Vázquez Morales. Tengo 64 años y durante los últimos 20 años he vivido como un hombre viudo que dedicó cada euro de su pensión a criar y educar a su único hijo. Cuando mi querida esposa Elena murió en 2004, Andrés apenas tenía 12 años. Recuerdo perfectamente ese día gris de noviembre, cuando le prometí frente a su tumba que haría todo lo posible para que nuestro hijo se convirtiera en un hombre de bien. ¡Qué equivocado estaba! Durante 2 décadas trabajé turnos dobles en la fábrica textil de Alcalá de Henares para pagarle los estudios universitarios. Me privé de vacaciones, de ropa nueva, incluso de medicamentos necesarios para mi artritis, todo para que Andrés pudiera tener una carrera en administración de empresas. Vendí el coche de Elena, empeñé su anillo de bodas y hasta dejé de ir al médico para ahorrar cada céntimo que pudiera invertir en su futuro. Andrés se graduó en 2019 con honores, consiguió un trabajo decente en una oficina del centro de Madrid y yo pensé que finalmente había cumplido mi promesa a Elena. Durante estos últimos años, nuestra relación había sido cordial, aunque distante. Él vivía en su propio apartamento con su novia Patricia Mendoza Silva, una enfermera de 29 años que trabajaba en el Hospital Universitario Ramón y Cajal. Todo cambió un domingo de marzo de 2024, cuando Andrés llegó a mi modesto piso de 3 habitaciones en Alcalá con una sonrisa que no había visto desde hacía años. Patricia lo acompañaba, luciendo un anillo de compromiso que brillaba más que todos los sacrificios que había hecho por ellos. «Papá, tenemos noticias increíbles», me dijo mientras se sentaba en mi viejo sofá de cuero que había comprado cuando él era adolescente. «Patricia y yo nos vamos a casar en septiembre. Queremos que sea una boda perfecta, algo que recordemos toda la vida». Mi corazón se llenó de alegría. Después de tantos años de soledad, finalmente tendría una familia completa otra vez. Patricia parecía una buena chica, educada y trabajadora. Había escuchado que las enfermeras ganaban buenos sueldos, así que pensé que entre los dos podrían organizar una ceremonia hermosa. «Felicidades, hijo», le dije abrazándolos a ambos. «Tu madre estaría tan orgullosa de verte sentar cabeza con una mujer tan maravillosa». Pero entonces la expresión de Andrés cambió. Su sonrisa se volvió más calculadora, más fría. «Papá, necesitamos hablar de algo importante», dijo mientras Patricia asentía a su lado. «Hemos estado planificando la boda, y entre el salón, el banquete, la decoración, el fotógrafo y todo lo demás, necesitamos 20.000 euros». El mundo se me detuvo por completo. 20.000 euros. Esa cifra resonó en mi cabeza como un martillo golpeando acero. En ese momento, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Decidí mentir sobre mi situación financiera real para poner a prueba el verdadero carácter de mi hijo. «Andrés, hijo mío», le dije con voz temblorosa y fingiendo una preocupación que no sentía. «Sabes que mi pensión son apenas 800 euros al mes. Con los gastos de la casa, la comida, los medicamentos, no tengo esa cantidad de dinero». La reacción fue inmediata y brutal. «¿Cómo que no tienes dinero?», estalló Andrés poniéndose de pie. «Has tenido 20 años para ahorrar. ¿En qué te gastas todo? ¿En qué despilfarras tu pensión?». Patricia, que hasta ese momento había permanecido callada, se sumó a los reproches. «Nicolás, con todo respeto, pero otros padres se sacrifican por las bodas de sus hijos. Mi padre ya nos prometió 5.000 euros y él gana menos que usted». «Escúchenme», intenté explicar mantiendo mi actuación. «Puedo ayudarles con 5.000 euros si me dan algunos meses para reunirlos. Tendré que pedir un préstamo, pero
«¡5.000 euros!», gritó Andrés con una furia que nunca había visto en él. «Patricia, ¿escuchaste eso? Mi propio padre, que dice amarme más que a su vida, me ofrece una miseria para el día más importante de mi existencia». En ese momento, viendo la ira desmedida en los ojos de mi hijo, supe que había tomado la decisión correcta al ponerlo a prueba. La persona que tenía frente a mí no era el niño al que había criado con tanto amor y sacrificio. Era un extraño que me veía únicamente como una fuente de dinero. Lo que ninguno de los dos sabía es que en mi cuenta secreta del Banco Santander, heredada de Elena, reposaban 200.000 euros que había mantenido ocultos durante 2 décadas, esperando el momento perfecto para usarlos. Ese momento había llegado, pero no de la forma que Andrés esperaba. Los días siguientes a esa conversación fueron una pesadilla que jamás imaginé vivir. Andrés comenzó a llamarme 3 veces al día, cada conversación más agresiva que la anterior. Su tono había cambiado completamente. Ya no era mi hijo cariñoso, sino un desconocido que me hablaba como si fuera su empleado. «Papá, Patricia y yo hemos estado calculando los gastos», me dijo durante una de esas llamadas telefónicas el miércoles por la tarde. «El salón La Favorita en Torrejón de Ardoz cuesta 8.000 euros solo por el alquiler. El menú para 150 invitados son otros 7.000. El fotógrafo profesional que queremos cobra 2.500. La banda de música, otros 2.000, y eso sin contar el vestido de novia, las flores, las invitaciones». Mantuve mi actuación de padre preocupado por el dinero. «Hijo, entiendo que quieras una celebración hermosa, pero esas cifras son astronómicas. No podrían hacer algo más sencillo. Tu madre y yo nos casamos con 500 euros y fuimos muy felices». «Ahí está el problema», estalló Andrés. «Tú siempre comparando todo con tu época. Patricia merece una boda de princesa, no la ceremonia de pobres que tuviste con mamá». Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. Elena y yo habíamos sido tan felices en nuestra boda sencilla en la pequeña iglesia de San Juan Bautista. Ella lucía radiante con un vestido blanco que había cosido su propia madre, y yo llevaba el único traje que poseía. Pero habíamos estado rodeados de amor genuino, no de exigencias materialistas. «Andrés, no hables así de tu madre», le advertí con firmeza. Ella era una mujer extraordinaria, que valoraba el amor por encima de las apariencias. «Claro, por eso murió sin haber conocido nunca el lujo», replicó con una crueldad que me dejó sin respiración. «Patricia no va a conformarse con migajas como hizo ella». Colgué el teléfono temblando de indignación. ¿Cómo se atrevía a hablar así de Elena? ¿Cómo había criado a semejante monstruo sin darse cuenta? El viernes de esa misma semana, Andrés y Patricia aparecieron en mi puerta sin avisar. Esta vez, Patricia tomó el control de la conversación. «Nicolás, necesitamos hablar seriamente», comenzó mientras se acomodaba en mi sofá como si fuera la dueña de la casa. «He estado investigando sus finanzas y, francamente, no entiendo dónde se va su dinero cada mes». «¿Investigando mis finanzas?», pregunté incrédulo. «¿Quién te dio derecho a hacer eso?». «Andrés me contó que usted cobró una indemnización cuando cerraron la fábrica textil», continuó Patricia ignorando mi pregunta. «Eso fue hace 3 años. ¿Dónde está ese dinero?». Era cierto que había recibido una pequeña indemnización de 8.000 euros, pero la había utilizado para reparar el tejado de la casa y cambiar la calefacción. Sin embargo, decidí seguir con mi actuación. Esa indemnización se fue en gastos médicos y reparaciones de la casa. Mentí parcialmente. «A mi edad los achaques son caros». «Gastos médicos», se burló Andrés. «Si apenas vas al médico porque dices que no puedes pagarlo. Patricia, ¿ves cómo miente?». «Además», añadió Patricia con una sonrisa falsa, «hablé con mi jefa en el hospital. Ella me explicó que los jubilados tienen muchos beneficios fiscales y descuentos. Usted debería tener más dinero disponible del que admite». La manipulación era evidente. Esta mujer había estado calculando mis supuestos ingresos como si fuera una auditora. Me di cuenta de que no solo Andrés había cambiado. Patricia lo estaba influenciando negativamente, o quizás simplemente había revelado su verdadera personalidad ambiciosa. «Escuchen», les dije manteniendo mi tono conciliador, «entiendo su frustración.
Déjenme hacer algunos cálculos. Tal vez pueda conseguir un préstamo personal usando la casa como garantía. Podría reunir 10.000 euros, pero necesitaría 6 meses para organizarlo todo. ¡10.000 euros! Gritó Patricia poniéndose de pie. Eso no alcanza ni para la mitad de lo que necesitamos. Andrés, tu padre se está burlando de nosotros. Patricia tiene razón, dijo Andrés con los ojos inyectados de ira. Papá, otros padres venden coches, piden préstamos, hipotecan sus casas. Hacen lo que sea necesario por la felicidad de sus hijos. Andrés, yo ya hipotequé esta casa 2 veces para pagar tus estudios universitarios, le recordé. ¿No recuerdas los sacrificios que hice? Las noches que trabajé turnos dobles para que tuvieras libros y material escolar. Eso era tu obligación como padre, vociferó. Yo no te pedí que me trajeras al mundo. Si decidiste tenerme, tenías que asumir las consecuencias. Sus palabras me atravesaron como dagas. 20 años de amor incondicional, de sacrificios silenciosos, de noches sin dormir cuando estaba enfermo, de alegría compartida en cada uno de sus logros. Todo reducido a una obligación. Mira, Nicolás, intervino Patricia con voz calculadamente dulce. Nosotros no queremos presionarlo, pero el padre de mi hermana menor pagó 15.000 euros por su boda el año pasado. Mi propio padre, que es electricista y gana mucho menos que lo que usted debe tener de pensión, ya nos prometió 5.000 euros. ¿Cómo cree que me siento cuando tengo que explicarle a mi familia que el padre del novio no puede contribuir ni con la mitad? La humillación pública. Esa era su estrategia. Hacerme sentir como un fracaso frente a desconocidos, como si mi valor como padre se midiera únicamente por la cantidad de dinero que pudiera entregar. Además, continuó Patricia, ya reservamos fecha en La Favorita. Si no confirmamos el pago completo antes del 30 de abril, perdemos la reserva y los 1.000 euros de señal que ya entregamos. ¿1.000 euros de señal?, pregunté alarmado. ¿De dónde sacaron ese dinero? Andrés pidió un adelanto en su trabajo, respondió Patricia, pero ahora tiene descuentos en su sueldo durante 6 meses, por eso necesitamos su ayuda urgentemente. La trampa estaba tendida. Habían gastado dinero que no tenían, apostando a que yo cedería ante la presión. Era una manipulación perfectamente orquestada. «Papá», me suplicó Andrés cambiando súbitamente a un tono lastimero, «tú siempre dijiste que harías cualquier cosa por mi felicidad. Esta boda es lo más importante que me ha pasado en la vida. Patricia es perfecta para mí. ¿No quieres verme feliz?» Por un momento, mi corazón de padre casi cedió. Pero entonces recordé sus palabras crueles sobre Elena, sus gritos, sus exigencias irracionales. No, esto no era amor. Era chantaje emocional. «Hijo», le dije con voz firme, «te ayudo con 10.000 euros y ni un céntimo más. Esa es mi oferta final». El silencio que siguió fue sepulcral. Patricia y Andrés se miraron con una expresión que jamás olvidaré. Desprecio absoluto hacia mí. «En ese caso», dijo Patricia levantándose, «creo que no tenemos nada más que hablar». Se dirigieron hacia la puerta, pero antes de salir Andrés se volvió hacia mí. «Papá, espero que sepas que Patricia va a contarle a toda su familia que mi padre es un tacaño que prefiere guardar su dinero antes que hacer feliz a su único hijo». La puerta se cerró con un golpe que resonó en toda la casa. Me quedé solo, rodeado de un silencio que parecía gritar la magnitud de la traición que acababa de presenciar. Esa noche, mientras miraba la fotografía de Elena en mi mesita de noche, le susurré: «Mi amor, creo que ha llegado el momento de descubrir qué clase de hombre hemos criado realmente». 3 semanas pasaron sin noticias de Andrés. 3 semanas de silencio absoluto, que me permitieron reflexionar sobre la situación y observar desde la distancia el verdadero carácter de mi hijo. Durante ese tiempo mantuve mi rutina habitual: mercado los martes, paseo por el parque Cerro del Viso los jueves y visita semanal al cementerio donde descansa Elena. Fue precisamente durante una de esas visitas al cementerio, un sábado soleado de abril, cuando ocurrió el incidente que desencadenaría la tragedia. Mientras limpiaba la lápida de Elena y le contaba sobre los problemas con Andrés, escuché una voz familiar detrás de mí. «Don Nicolás, ¿cómo está usted?». Me volví y vi a Inmaculada Jiménez Ortega, una señora de 70 años,
que vivía en mi mismo edificio. Inmaculada era viuda desde hacía 5 años y tenía graves problemas económicos. Su pensión era insuficiente y sus hijos, que vivían en Barcelona, raramente la ayudaban. «Hola, Inmaculada. Aquí visitando a mi Elena como cada semana», respondí secándome las manos en un pañuelo. «Don Nicolás, necesito pedirle un gran favor», me dijo con voz temblorosa. «Mi nieta Lucía se gradúa de enfermería la próxima semana y es la primera persona de nuestra familia en conseguir un título universitario. Quiero regalarle algo especial, pero no tengo dinero suficiente». Inmaculada era una mujer digna que jamás pedía ayuda. El hecho de que se dirigiera a mí significaba que su situación era desesperada. «¿Qué necesita exactamente?», le pregunté. «Solo 1.000 euros para comprarle una tablet que necesita para su trabajo en el hospital. Sé que es mucho dinero, pero podría pagárselo en cuotas de 50 euros mensuales. Le firmo cualquier papel que usted quiera». Mi corazón se conmovió. Inmaculada me recordaba a Elena, una mujer luchadora, humilde, que valoraba la educación por encima de todo. Además, 1.000 euros era una cantidad insignificante comparada con los 200.000 que tenía guardados. «Inmaculada no necesita firmar nada ni pagarme nada», le dije. «Mañana le daré los 1.000 euros como regalo para su nieta. Considérelo una inversión en el futuro de una joven trabajadora». Las lágrimas rodaron por sus mejillas arrugadas. «Don Nicolás, usted es un ángel. No sé cómo agradecérselo». Al día siguiente, domingo por la mañana, retiré 1.000 euros de mi cuenta bancaria y se los entregué a Inmaculada. Ella lloró de emoción y me bendijo una y otra vez. Ver su felicidad me llenó de una satisfacción que no había experimentado desde hacía meses. Sin embargo, esa misma tarde mi tranquilidad se vio interrumpida por unos golpes violentos en mi puerta. Al abrir, me encontré con Andrés y Patricia, pero no venían solos. Los acompañaba un hombre joven de unos 25 años que no reconocí. «¿Puedo saber qué significa esto?», les pregunté mientras los tres entraban sin esperar invitación. «Papá, te presento a Javier Mendoza, el hermano menor de Patricia», dijo Andrés con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Él trabaja en el banco donde tienes tu cuenta». Mi sangre se heló. Habían estado investigando mis movimientos bancarios. «Don Nicolás», comenzó Javier con tono profesional pero amenazante, «mi hermana me contó sobre su situación económica, pero resulta curioso que ayer retirara exactamente 1.000 euros en efectivo. Una cantidad considerable para alguien que dice no tener dinero para la boda de su hijo. La traición era completa. No solo habían violado mi privacidad, sino que habían utilizado contactos profesionales para espiarme ilegalmente. «¿Cómo te atreves a investigar mis cuentas bancarias?», exploté con una furia contenida durante semanas. «Eso es ilegal». «Lo ilegal es mentir a tu propio hijo», replicó Patricia con descaro. «Sabemos que retiró 1.000 euros ayer. ¿Para qué los usó?». «Mis finanzas son asunto mío», respondí firmemente. «No tengo que dar explicaciones a nadie sobre cómo gasto mi propio dinero». «Sí tienes que darlas», rugió Andrés acercándose peligrosamente a mí. «Soy tu hijo. Tengo derecho a saber por qué prefieres gastar tu dinero en otras cosas antes que ayudarme en el día más importante de mi vida». «¿En otras cosas?», repetí incrédulo. «¿Crees que 1.000 euros cambian algo? Ustedes me pidieron 20.000. «Cada euro cuenta», gritó Patricia. «Usted dice que no tiene dinero, pero ayer gastó 1.000 euros en quién sabe qué». «Si tanto les interesa», dije perdiendo finalmente la paciencia, «esos 1.000 euros se los regalé a Inmaculada Jiménez, mi vecina, para que pudiera comprarle una tablet a su nieta que se gradúa de enfermera, una joven que sí valora la educación y el esfuerzo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los tres me miraron como si hubiera confesado un crimen. «¿Le diste 1.000 euros a una extraña?», susurró Andrés con una voz que no reconocí. «¿A una extraña que ni siquiera es familia?». «Inmaculada no es una extraña», le expliqué. «Es una mujer digna que crió sola a 3 hijos, trabajó durante 40 años como costurera y ahora vive con una pensión miserable mientras sus propios hijos la han abandonado. Su nieta Lucía es una joven ejemplar que... Me importa una mierda esa vieja y su nieta»,
estalló Andrés con una violencia que jamás había visto. Eres mi padre, yo soy tu sangre. ¿Cómo puedes darle dinero a extraños cuando tu propio hijo te está pidiendo ayuda? Andrés, baja la voz, le advertí. Los vecinos van a escuchar. ¡Que escuchen!, bramó fuera de sí. Que sepan todos que mi padre prefiere ayudar a cualquier desconocido antes que a su propia familia. Patricia y Javier intercambiaron miradas cómplices. Era evidente que habían venido preparados para esta confrontación. Nicolás, dijo Patricia con voz venenosa, esto demuestra que usted sí tiene dinero disponible. Si pudo regalar 1.000 euros sin pensarlo, significa que puede ayudarnos con mucho más. Exacto, añadió Javier. Don Nicolás, yo trabajo en el banco desde hace 3 años. Conozco los patrones de gasto de los clientes. Usted tiene más dinero del que admite. ¿Me están amenazando?, pregunté mirando directamente a los ojos de Javier. No lo amenazamos, respondió Andrés con una sonrisa cruel. Solo le estamos abriendo los ojos. Papá, tú nos vas a dar esos 20.000 euros o vas a perder a tu único hijo para siempre. ¿Y si me niego?, pregunté desafiante. Si te niegas, dijo Andrés acercándose hasta quedar a centímetros de mi cara, nunca más volverás a vernos. Patricia y yo nos mudaremos a otra ciudad. No conocerás a tus nietos. Morirás solo y abandonado, como esa vieja patética a la que le regalaste mi dinero. ¿Tu dinero?, repetí con incredulidad. Andrés, ese dinero era mío. Yo trabajé por él durante 40 años. Tu dinero debería ser mío, gritó fuera de control. Cuando te mueras, todo va a ser mío de cualquier manera, pero yo necesito ese dinero ahora. En ese momento, algo se rompió irreparablemente en mi interior. La máscara había caído completamente. Mi hijo no me veía como un padre que merecía amor y respeto, sino como un obstáculo entre él y una herencia que consideraba suya por derecho. A Andrés le dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. Sal de mi casa ahora mismo. ¿Qué dijiste?, preguntó con los ojos desorbitados. Que salgan los 3 de mi casa inmediatamente, repetí señalando hacia la puerta. No me voy a ningún lado hasta que me des mi dinero, rugió Andrés. Tu dinero, exploté finalmente. Maldito desagradecido, sacrifiqué mi vida entera por ti. Trabajé hasta reventarme para darte una educación. Vendí todo lo que tenía valor sentimental para que pudieras estudiar. Y tú me hablas de tu dinero. Esa era tu obligación, vociferó acercándose amenazante. Yo no te pedí que me trajeras al mundo. No, le grité. Mi obligación era criarte hasta los 18 años. Todo lo que hice después fue por amor, pero al parecer no entiendes lo que significa esa palabra. El único que no entiende nada eres tú, bramó Andrés. Eres un viejo egoísta y tacaño que prefiere morirse con su dinero antes que hacer feliz a su hijo. Sal de mi casa, le ordené. Dame mi dinero primero. ¡Que te vayas! Fue entonces cuando Andrés perdió completamente el control. Sus ojos se inyectaron de sangre, sus manos se cerraron en puños, y por primera vez en mi vida sentí miedo real de mi propio hijo. ¿Sabes qué, papá?, me dijo con una voz que destilaba odio puro. Tú mereces que te peguen por ser un padre tan egoísta y tacaño. El primer puñetazo llegó tan rápido que no pude esquivarlo. Su puño cerrado impactó directamente en mi nariz e inmediatamente sentí el sabor metálico de la sangre llenando mi boca. El dolor fue indescriptible, pero la traición emocional dolió 1000 veces más. Caí hacia atrás, pero Andrés no se detuvo. Su segundo golpe me alcanzó en el ojo izquierdo y el tercero en las costillas. Patricia gritaba, pero no para detenerlo, sino para que parara antes de que alguien llamara a la policía. Mientras caía al suelo de mi propia casa, sangrando y jadeando, lo último que recuerdo antes de perder la conciencia fueron las palabras que Andrés me gritó. La próxima vez que me digas que no tienes dinero, te va a ir mucho peor. Todo se volvió negro, pero mi mente, aún en la inconsciencia, ya estaba planificando la venganza más calculada de mi vida. Desperté en una habitación blanca que olía a desinfectante y medicamentos. El dolor punzante en las costillas me recordó inmediatamente lo ocurrido.
Mi ojo izquierdo estaba completamente cerrado por la hinchazón y cada respiración se sentía como si tuviera cristales rotos en los pulmones. Don Nicolás, por favor no se mueva bruscamente. Escuché una voz femenina a mi lado. Una enfermera joven, probablemente de la edad de Patricia, estaba revisando unos monitores conectados a mi cuerpo. ¿Dónde estoy?, murmuré con dificultad. En el Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, respondió la enfermera con profesionalidad. Una vecina suya, Inmaculada Jiménez, lo encontró inconsciente en el pasillo de su edificio y llamó a la ambulancia. Lleva aquí desde anoche. Inmaculada, la misma mujer a quien había ayudado con 1.000 euros, me había salvado la vida. La ironía era devastadora cuando pensaba en las palabras crueles que Andrés había dicho sobre ella. ¿Qué lesiones tengo?, pregunté intentando incorporarme, pero el dolor me lo impidió. 3 costillas fracturadas, contusión severa en el ojo izquierdo, fractura menor en el tabique nasal y múltiples hematomas en el torso, enumeró la enfermera mientras anotaba algo en una tablet. Doctor Ramírez quiere hablar con usted cuando se sienta mejor. Mientras la enfermera salía de la habitación, mi mente comenzó a procesar lo ocurrido con una claridad aterradora. Andrés me había golpeado hasta dejarme inconsciente en mi propia casa. Mi hijo, la persona por quien había sacrificado todo, había intentado matarme por dinero. Pero en lugar de sentir dolor o tristeza, algo completamente diferente comenzó a crecer en mi interior. Una frialdad calculadora que jamás había experimentado. Por primera vez en mi vida, iba a planificar una venganza meticulosa. Aproximadamente 1 hora después, un médico de mediana edad entró a mi habitación. Su placa identificativa decía, Dr. Fernando Ramírez, Traumatología. Buenos días, don Nicolás. Soy el Dr. Ramírez, dijo mientras revisaba mi expediente médico. Sus lesiones son consistentes con una agresión física severa. Las fracturas en las costillas sugieren patadas o golpes con objetos contundentes. ¿Puede contarme qué ocurrió exactamente? Aquí llegó mi primer momento de actuación estratégica. Decidí mentir temporalmente para ganar tiempo y planificar mi venganza sin interferencias. Doctor, fue un accidente doméstico, dije con voz débil. Me resbalé en el baño y caí contra el lavabo y luego contra el suelo. Soy mayor. Mis reflejos ya no son los mismos. El doctor me miró con escepticismo evidente. Don Nicolás, he tratado miles de accidentes domésticos en mi carrera. Sus lesiones no son consistentes con una caída. Los hematomas en sus costillas muestran patrones específicos de impactos directos. Además, la fractura nasal indica un golpe frontal directo. Doctor, le aseguro que fue un accidente, insistí manteniendo mi mentira. Soy un hombre torpe, especialmente cuando tomo mis medicamentos para la artritis. El doctor Ramírez no parecía convencido, pero no presionó más. Está bien, don Nicolás. Sin embargo, debo informarle que por protocolo hospitalario, cualquier lesión sospechosa debe ser reportada a las autoridades. Una trabajadora social vendrá a hablar con usted mañana. Perfecto. Eso me daría tiempo para perfeccionar mi estrategia. Esa tarde, mientras permanecía solo en mi habitación, comencé a planificar cada detalle de mi venganza. Sabía que Andrés vendría al hospital, probablemente fingiendo preocupación, pero en realidad para asegurarse de que yo mantuviera silencio sobre lo ocurrido. También sabía que necesitaba aliados profesionales. Durante mis años trabajando en la fábrica textil, había conocido a Miguel Ángel Torres Blanco, un abogado laboralista que ahora tenía su propio bufete especializado en casos civiles y penales. Miguel Ángel me había ayudado con algunos trámites legales después de la muerte de Elena y siempre me había parecido un hombre íntegro y astuto. Usando el teléfono de la habitación, llamé a su oficina. Bufete Torres Blanco, buenos días, respondió una secretaria. Buenos días, habla Nicolás Vázquez Morales. Necesito hablar urgentemente con Miguel Ángel. Es un asunto muy delicado. Un momento, don Nicolás. El licenciado Torres lo recuerda perfectamente. Le paso la llamada. Nicolás, ¿cómo está usted? Hace años que no sabía nada. Escuché la voz familiar de Miguel Ángel. Miguel Ángel,
Estoy en el hospital. Mi propio hijo me agredió físicamente y necesito su ayuda profesional para un caso muy complejo. Hubo un silencio prolongado antes de que Miguel Ángel respondiera. Nicolás, esto es muy serio. ¿Ha presentado denuncia? Todavía no. Necesito hablar con usted antes de tomar cualquier decisión legal. Pero hay elementos de este caso que lo van a sorprender. Estaré en el hospital en 2 horas, respondió sin hesitación. Mientras tanto, no hable con nadie más sobre este asunto. Después de colgar, me dediqué a observar cada detalle de mi situación. Las enfermeras cambiaban turnos cada 8 horas. Los médicos hacían rondas cada 4 horas. Los visitantes podían entrar entre las 2 y las 9 de la noche. También comencé a practicar mi actuación. Cuando Andrés viniera, necesitaba parecer más débil y vulnerable de lo que realmente estaba. Quería que él se sintiera seguro, confiado de que me había intimidado lo suficiente para mantenerme callado. A las 4 de la tarde, tal como había predicho, Andrés apareció en mi habitación. Venía solo, sin Patricia. Su expresión era una mezcla calculada de falsa preocupación y amenaza silenciosa. «Papá, ¿cómo te sientes?», preguntó acercándose a mi cama con pasos cautelosos. «Andrés», murmuré fingiendo estar más adolorido de lo que estaba. «Me duele todo el cuerpo». «Lo siento mucho, papá», dijo con una actuación digna de un actor profesional. «Perdí el control ayer. Estaba muy estresado por la boda, por los problemas económicos, pero nunca debí tocarte». «Hijo», susurré activando mi grabadora de voz del teléfono móvil que había escondido bajo las sábanas. «¿Por qué me hiciste esto?» «Papá, escúchame bien», dijo Andrés cambiando súbitamente su tono a uno más amenazante, pero manteniendo el volumen bajo. «Lo que pasó ayer fue un accidente. Te caíste en tu casa, ¿entiendes? Te resbalaste en el baño y te golpeaste contra el lavabo. Pero Andrés, tú me pegaste», protesté débilmente. «No», siseó acercándose peligrosamente a mi cara. «Yo nunca te toqué. Tú tuviste un accidente doméstico. Y esa va a ser tu versión cuando vengan los doctores, la policía o cualquier persona a preguntarte. ¿Y si no lo hago?». La máscara de falsa preocupación desapareció completamente. «Si no lo haces, papá, lo que pasó ayer va a parecer un juego de niños comparado con lo que te va a pasar. Patricia y yo desapareceremos de tu vida para siempre. Nunca conocerás a tus nietos. Y créeme, encuentro la manera de hacer que tu vida sea un infierno hasta el día que te mueras. Andrés, por favor», supliqué manteniendo mi actuación. «Además», continuó con crueldad calculada, «¿quién te va a creer? ¿Un viejo de 64 años acusando a su propio hijo exitoso y respetado? Todos van a pensar que estás senil o que buscas atención. ¿Y el dinero para la boda? Ese tema no ha cambiado», respondió con firmeza. «Todavía necesitamos esos 20.000 euros. Y después de lo de ayer, creo que has entendido lo importante que es para nosotros». Cada palabra quedaba perfectamente grabada en mi teléfono. Andrés estaba cavando su propia tumba legal sin darse cuenta. «Está bien, hijo», murmuré con voz quebrada. «Haré lo que me pides. Diré que fue un accidente». «Perfecto», sonrió con satisfacción. «Sabía que entrarías en razón. Eres un buen padre, después de todo». Después de que Andrés se marchó, esperé exactamente 30 minutos antes de llamar nuevamente a Miguel Ángel. «Miguel, ¿puedes venir ahora? Tengo evidencias grabadas que van a cambiar completamente este caso». «Voy para allá inmediatamente», respondió. Mientras esperaba a mi abogado por primera vez desde hacía décadas, me sentí completamente en control de una situación. Andrés creía que me había intimidado exitosamente, pero en realidad acababa de entregarme todas las herramientas legales que necesitaba para destruir su vida sistemáticamente. La venganza que estaba planificando no sería emocional ni impulsiva. Sería fría, meticulosa y absolutamente devastadora. Y lo mejor de todo era que Andrés mismo me había proporcionado las evidencias para hacerlo. Elena, desde donde estuviera, iba a ver cómo su esposo finalmente le enseñaba a su hijo ingrato el verdadero significado de las consecuencias. Miguel Ángel Torres Blanco llegó al hospital exactamente a las 6:30 de la tarde, cargando un maletín de cuero negro y una grabadora digital profesional. A sus 52 años,
Conservaba la misma mirada penetrante y la postura erguida que lo habían convertido en uno de los abogados más respetados de Alcalá de Henares. «Nicolás», me dijo mientras cerraba cuidadosamente la puerta de la habitación, «antes de escuchar cualquier grabación, necesito que me cuente exactamente qué ocurrió, sin omitir ningún detalle». Durante los siguientes 45 minutos, le relaté toda la historia desde el principio. La petición inicial de los 20.000 euros, las investigaciones ilegales de mis cuentas bancarias, la manipulación psicológica, la ayuda que le di a Inmaculada y finalmente la brutal paliza que me propinó Andrés. Miguel Ángel tomaba notas meticulosamente en una libreta legal, deteniéndose ocasionalmente para hacer preguntas específicas sobre fechas, testigos potenciales y evidencias disponibles. «Nicolás», me dijo cuando terminé mi relato, «esto que me cuenta constituye varios delitos graves: agresión física con lesiones, amenazas, violencia intrafamiliar y posiblemente extorsión. Pero antes de proceder, necesito escuchar esa grabación que mencionó». Reproduje la conversación completa que había grabado durante la visita de Andrés. Miguel Ángel escuchó en silencio absoluto, su expresión volviéndose cada vez más seria conforme avanzaba la grabación. «Madre mía», murmuró cuando terminó la reproducción. «Nicolás, su hijo acaba de confesar múltiples delitos en una grabación perfectamente admisible como prueba judicial. Tenemos amenazas explícitas, intimidación a víctima de violencia doméstica y admisión indirecta de la agresión. Pero eso no es todo, Miguel Ángel», le dije sacando una carpeta que había mantenido oculta. «Durante estos años he guardado todos los documentos de los sacrificios que hice por Andrés. Facturas de su universidad, recibos de libros, gastos médicos míos que pospuse para pagarle sus estudios, incluso el recibo de la venta del anillo de bodas de Elena». Miguel Ángel revisó cuidadosamente cada documento. «Esto es oro puro para el caso. Demuestra el patrón de sacrificio paternal y la ingratitud extrema del agresor. Pero hay algo más que necesito saber, Nicolás. ¿Tiene usted realmente problemas económicos graves? Aquí llegó el momento de revelar mi secreto más guardado. Miguel Ángel, necesito que esto quede bajo secreto profesional absoluto hasta que decidamos cómo usarlo estratégicamente. Por supuesto, todo lo que me diga está protegido por el secreto profesional. Tengo 200.000 euros en una cuenta de ahorro del Banco Santander. Es la herencia que Elena me dejó cuando murió, pero jamás se la mencioné a Andrés porque quería que aprendiera el valor del esfuerzo y el trabajo». Miguel Ángel se quedó completamente inmóvil durante varios segundos. «¿Me está diciendo que fingió pobreza durante 20 años para educar a su hijo?» «Exactamente. Quería que Andrés valorara lo que tenía, que entendiera que el dinero se gana con sudor y sacrificio. Pero aparentemente fracasé como padre educador». «Nicolás», me dijo Miguel Ángel con admiración evidente, «usted no fracasó. Su estrategia pedagógica era brillante. El que fracasó fue Andrés, al no aprender los valores que usted intentó enseñarle. ¿Cómo podemos usar esta información?». Miguel Ángel comenzó a caminar por la pequeña habitación, claramente elaborando una estrategia legal. «Tenemos varias opciones, pero sugiero un enfoque multifásico. Primero, necesitamos más evidencias de las amenazas y del patrón de comportamiento agresivo de Andrés». «¿Qué tipo de evidencias?». «Testigos que hayan presenciado sus cambios de comportamiento, registros de sus investigaciones ilegales de sus cuentas bancarias, y si es posible, más grabaciones de futuras amenazas». En ese momento, recordé un detalle crucial. Miguel Ángel, Inmaculada Jiménez, mi vecina, escuchó toda la discusión antes de la agresión. Ella vive en el apartamento contiguo al mío, y las paredes son delgadas. También fue quien llamó a la ambulancia. «Perfecto. Necesitamos su testimonio oficial. ¿Qué más?». Javier Mendoza, el hermano de Patricia que trabaja en el banco, admitió haber investigado mis movimientos bancarios. Eso es completamente ilegal según la normativa financiera. Miguel Ángel sonrió por primera vez desde que había llegado. «Excelente. Eso nos da otra línea de ataque legal. Violación de privacidad bancaria, uso indebido de información confidencial,
posible prevaricación si usó su posición profesional para obtener datos privados. ¿Y qué hacemos con el tema del dinero secreto? Esa va a ser nuestra carta de triunfo final, explicó Miguel Ángel mientras organizaba sus notas. Pero necesitamos usarla en el momento perfecto para maximizar el impacto psicológico y legal. ¿Cuál sería ese momento? Cuando Andrés esté completamente comprometido legalmente, cuando haya mentido bajo juramento sobre sus motivaciones y cuando crea que ha ganado. Entonces revelaremos que usted siempre tuvo el dinero que él tanto codiciaba, pero que eligió no dárselo, porque su comportamiento demostró que no lo merecía. La estrategia era brillante, pero había un elemento que me preocupaba. Miguel Ángel, ¿qué pasa si Andrés decide no volver a visitarme? Si simplemente desaparece de mi vida. Nicolás, basándome en el perfil psicológico que me ha descrito, Andrés va a regresar. Los agresores domésticos, especialmente cuando la víctima es un familiar mayor, siempre regresan para asegurarse de que mantengan el control. Además, él todavía cree que puede conseguir dinero de usted. ¿Y si viene con Patricia o con más gente? Mejor aún, más testigos de su comportamiento agresivo y amenazante, pero necesitamos preparar el escenario cuidadosamente. Miguel Ángel sacó su grabadora profesional y la colocó en mi mesita de noche. Esta grabadora tiene 8 horas de capacidad y calidad de audio forense. Cada vez que venga alguien relacionado con este caso, usted la activa discretamente. ¿Es legal grabar sin consentimiento? En España, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, las grabaciones realizadas por una de las partes de la conversación son admisibles como prueba, especialmente en casos de violencia doméstica o amenazas. Además, usted está documentando posibles delitos futuros. ¿Cuándo presentamos la denuncia oficial? Todavía no, respondió Miguel Ángel categóricamente. Primero, necesitamos construir un caso absolutamente sólido. Queremos que cuando presentemos la denuncia, sea imposible que Andrés escape de las consecuencias. ¿Qué hago mientras tanto? Usted va a seguir fingiendo que está intimidado y dispuesto a ceder a sus demandas, pero cada conversación, cada amenaza, cada manipulación quedará registrada. Estamos construyendo un expediente que no solo lo protegerá a usted, sino que garantizará que Andrés enfrente las máximas consecuencias legales posibles. Miguel Ángel se levantó y guardó sus documentos. Nicolás, una pregunta más. Después de todo esto, después de ver la verdadera naturaleza de su hijo, ¿está usted preparado para las consecuencias emocionales de lo que vamos a hacer? Miguel Ángel, le respondí con una determinación que no había sentido en años. El Andrés que yo crié y amé murió ayer cuando me golpeó en mi propia casa. La persona que vino hoy a amenazarme es un extraño peligroso que resulta compartir mi apellido. Perfecto. Entonces mañana voy a comenzar las investigaciones preliminares. Voy a contactar discretamente con Inmaculada Jiménez para obtener su testimonio y voy a investigar las irregularidades bancarias de Javier Mendoza. ¿Y yo qué hago? Usted se recupera, actúa como la víctima intimidada que Andrés cree que es y documenta cada contacto futuro. Cuando tengamos suficientes evidencias, vamos a proceder con una demanda que incluirá cargos penales por agresión, amenazas, violencia intrafamiliar y un caso civil por daños y perjuicios que va a costarle a su hijo mucho más que los 20.000 euros que tanto quería. Después de que Miguel Ángel se marchó, me quedé solo en la habitación del hospital, pero por primera vez en semanas me sentía completamente tranquilo. Ya no era la víctima indefensa de un hijo abusivo. Ahora era el arquitecto de una venganza legal que sería tan meticulosa como devastadora. Esa noche, mientras miraba por la ventana las luces de Alcalá de Henares, recordé las palabras que Elena solía decirme cuando Andrés era pequeño y se portaba mal. Nicolás, a veces el amor verdadero requiere consecuencias duras. Por fin había entendido completamente lo que mi esposa quería decir. Al día siguiente por la mañana, Miguel Ángel me llamó con noticias que superaron mis expectativas más optimistas. Su voz sonaba emocionada y profesionalmente satisfecha. Nicolás, la investigación preliminar ha revelado información que va a cambiar completamente este caso, me dijo sin preámbulos.
¿Puede hablar con libertad ahora? Sí, estoy solo en la habitación. ¿Qué descubrió? Primero entrevisté a Inmaculada Jiménez esta mañana temprano. No solo confirma haber escuchado toda la discusión antes de la agresión, sino que también tiene detalles muy específicos sobre las amenazas que Andrés le gritó mientras usted estaba en el suelo. ¿Qué tipo de detalles? Según Inmaculada, después de que usted perdió la conciencia, Andrés le gritó a Patricia algo así como: «La próxima vez que se niegue a darme mi dinero, le voy a romper más que las costillas». También escuchó cómo Patricia le decía que se calmara porque los vecinos podían llamar a la policía. La información era devastadora para Andrés. Tenía un testigo independiente que había presenciado amenazas posteriores a la agresión. Pero eso no es todo, continuó Miguel Ángel. Contacté con un amigo mío que trabaja en el Departamento de Cumplimiento Normativo del Banco Santander. Le expliqué la situación de manera confidencial y me confirmó que Javier Mendoza efectivamente accedió a información confidencial de su cuenta sin autorización legal. Eso tiene consecuencias para él. Graves consecuencias: violación de la Ley Orgánica de Protección de Datos, uso indebido de información bancaria confidencial y posible prevaricación. Javier Mendoza puede enfrentar desde sanciones administrativas hasta cargos penales, además de la pérdida inmediata de su empleo. ¿Y qué hacemos con esa información? La estamos guardando como munición adicional. Cuando confrontemos a Andrés y Patricia con las evidencias, también vamos a incluir las consecuencias legales que enfrentará Javier. Eso va a presionar a Patricia para que reconsidere su lealtad hacia su novio. Mientras hablaba con Miguel Ángel, una enfermera entró para informarme que tendría el alta médica al día siguiente, pero que debía regresar para controles semanales durante el próximo mes. «Perfecto», me dijo Miguel Ángel cuando le comenté sobre el alta. «Necesito que regrese a su casa y actúe con normalidad. Andrés va a venir a verificar que usted esté cumpliendo con su versión del accidente doméstico. ¿Qué hago cuando venga? Siga actuando como la víctima intimidada, pero mantenga la grabadora activada en todo momento. Necesitamos más evidencias de su patrón de comportamiento amenazante». Esa tarde, tal como habíamos predicho, Andrés apareció en mi habitación del hospital. Esta vez venía acompañado por Patricia, y ambos traían flores y una caja de bombones, obviamente para crear la apariencia de familiares preocupados frente al personal médico. «Papá, qué alegría saber que ya te dan el alta mañana», exclamó Andrés, con una actuación digna de un premio cinematográfico. «Estábamos tan preocupados por tu accidente». Activé discretamente la grabadora profesional que Miguel Ángel había dejado. «Sí, hijo, fue una caída muy tonta. Ya sabes cómo soy de torpe». «Nicolás», intervino Patricia con falsa dulzura. «Andrés y yo hemos estado hablando sobre lo que pasó antes de su accidente. Nos damos cuenta de que fuimos muy duros con usted sobre el tema del dinero para la boda». «Ah, sí», pregunté fingiendo sorpresa esperanzada. «Sí, papá», continuó Andrés, «entendemos que tu situación económica es complicada, por eso hemos decidido reducir nuestras expectativas». «¿Qué quieren decir?». Patricia tomó la palabra. «Hemos recalculado los gastos de la boda. Podemos hacer una celebración más modesta con solo 15.000 euros en lugar de 20.000. La reducción de 5.000 euros sonaba generosa superficialmente, pero seguía siendo una cantidad que ellos creían que yo no podía permitirme fácilmente. «Hijo, esa sigue siendo una cantidad muy alta para mis posibilidades», les dije manteniendo mi actuación. Andrés se acercó a mi cama y bajó la voz, pero no lo suficiente para evitar que la grabadora captara cada palabra. «Papá, escúchame bien. Después de lo que pasó el otro día, creo que los dos entendemos cuál es la situación. Necesito ese dinero para septiembre. No son 20.000, son 15.000. Es mi oferta final. ¿Y si no puedo conseguirlos?», pregunté tembloroso. «Papá», me dijo Patricia con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «estoy segura de que puede encontrar la manera. Tal vez vendiendo algunas cosas de la casa o pidiendo un préstamo usando la propiedad como garantía. Incluso», añadió Andrés, «podrías vender algunas de las joyas de mamá que tienes guardadas. Seguramente valen varios miles de euros». La mención de las joyas de Elena me provocó una ira genuina que tuve que controlar cuidadosamente.
¿Cómo se atrevía a sugerir que vendiera los únicos recuerdos tangibles que tenía de mi esposa? Andrés, las joyas de tu madre tienen un valor sentimental incalculable, protesté débilmente. Papá, me respondió con frialdad, mamá ya no las necesita, pero yo sí necesito este dinero para construir mi futuro con Patricia. Además, agregó Patricia, estoy segura de que su esposa habría querido que usted hiciera cualquier sacrificio por la felicidad de su hijo. La manipulación emocional era repugnante, pero perfecta para mis propósitos legales. Cada palabra quedaba registrada como evidencia de chantaje emocional y manipulación psicológica. Está bien, murmuré con voz quebrada. Veré qué puedo hacer. Perfecto, sonrió Andrés satisfecho. Pero papá, necesito que entiendas algo muy importante. La fecha límite para confirmar el salón es el 15 de mayo. Eso nos da exactamente 3 semanas. ¿Y si no lo consigo para entonces? La expresión de Andrés se endureció inmediatamente. Papá, prefiero no pensar en esa posibilidad. Después de tu accidente, creo que los dos sabemos lo torpe que puedes llegar a ser cuando te pones nervioso o estresado. La amenaza era cristalina. Si no conseguía el dinero, podía sufrir otro accidente. Andrés tiene razón, añadió Patricia. Los accidentes domésticos son muy comunes en personas mayores, especialmente cuando están bajo mucha presión. Después de que se marcharon, llamé inmediatamente a Miguel Ángel para informarle sobre la nueva grabación. Nicolás, esto es oro puro, me dijo después de escuchar la reproducción completa. Tenemos amenazas veladas pero claras, chantaje emocional, manipulación psicológica y ahora también una fecha límite específica que podemos usar estratégicamente. ¿Cómo? Vamos a usar esas 3 semanas para construir un caso absolutamente sólido. Mientras ellos creen que usted está desesperadamente buscando 15.000 euros, nosotros estaremos preparando una trampa legal que va a destruir completamente su vida. ¿Qué tipo de trampa? Voy a contactar con un investigador privado para que documente discretamente el estilo de vida de Andrés y Patricia. Quiero saber exactamente en qué gastan su dinero, si tienen deudas ocultas y cuál es su situación financiera real. ¿Por qué es importante eso? Porque sospecho que la urgencia por conseguir dinero para la boda no es la única razón. Hay algo más que están ocultando y cuando lo descubramos, vamos a tener aún más munición contra ellos. Esa noche, mientras me preparaba para regresar a casa al día siguiente, reflexioné sobre lo lejos que había llegado esta situación. En menos de una semana, había pasado de ser un padre que quería educar a su hijo sobre el valor del dinero, a ser la víctima de una agresión física y finalmente a convertirme en el arquitecto de una venganza legal meticulosamente planificada. Pero lo más revelador era que ya no sentía dolor emocional por la pérdida de mi relación con Andrés. La persona que me había golpeado y amenazado no era mi hijo. Era un extraño peligroso que compartía mi ADN, pero que había perdido todo derecho a mi amor paternal. Al día siguiente, cuando regresé a mi casa en Alcalá de Henares, noté que alguien había limpiado las manchas de sangre del suelo del salón. Probablemente había sido Inmaculada, tratando de borrar las evidencias del trauma que había presenciado. Pero las evidencias reales, las grabaciones, los testimonios y la estrategia legal que estábamos construyendo, esas permanecían intactas y crecían cada día. Andrés creía que me tenía completamente bajo control. No sabía que cada amenaza, cada manipulación, cada palabra cruel, estaba siendo documentada meticulosamente para el juicio que cambiaría nuestras vidas para siempre. La cuenta regresiva hacia su destrucción había comenzado, y él mismo estaba proporcionando todas las herramientas para hacerla posible. Una semana después de regresar a casa, Miguel Ángel me citó en su despacho con noticias que superaron todas mis expectativas. El investigador privado que había contratado, un expolicía llamado Roberto Castellanos, había descubierto información que transformaría completamente nuestro caso. Nicolás, siéntese porque lo que voy a contarle va a cambiar todo lo que creíamos saber sobre Andrés y Patricia, me dijo Miguel Ángel mientras organizaba una serie de fotografías y documentos sobre su escritorio. ¿Qué descubrieron?
Andrés tiene una adicción secreta al juego online que ha estado ocultándole no solo a usted, sino también a Patricia. Comenzó mostrándonos unos extractos bancarios. En los últimos 8 meses ha perdido aproximadamente 17.000 euros en casas de apuestas deportivas y póker virtual. La revelación me dejó completamente atónito. ¿17.000 euros? ¿De dónde sacó ese dinero? Esa es la parte más preocupante, continuó Miguel Ángel. Pidió 3 préstamos personales diferentes usando documentación falsa sobre sus ingresos. Declaró ganar el triple de lo que realmente cobra en su trabajo. Eso significa que Andrés no necesita 15.000 euros para una boda lujosa. Los necesita desesperadamente para pagar deudas de juego que están asfixiándolo financieramente. Las amenazas de los prestamistas han comenzado y él está en una situación verdaderamente peligrosa. Roberto Castellanos, el investigador, intervino mostrándome una serie de fotografías. Don Nicolás, estas imágenes fueron tomadas la semana pasada. Su hijo se reúne regularmente con 2 hombres que nuestros contactos policiales identificaron como cobradores de deudas de préstamos ilegales. Las fotografías mostraban a Andrés en conversaciones tensas con individuos de aspecto amenazante en el aparcamiento de un centro comercial. Su lenguaje corporal delataba miedo y desesperación. ¿Patricia sabe algo de esto?, pregunté. Absolutamente nada, respondió Miguel Ángel. Según nuestras investigaciones, Patricia cree genuinamente que los problemas económicos de Andrés se deben únicamente a los gastos de la boda. Él le ha mentido sistemáticamente durante meses. ¿Qué más descubrieron? Roberto Castellanos consultó sus notas. Patricia ha estado presumiendo en su trabajo sobre la boda costosa que van a celebrar. Les ha contado a sus compañeras enfermeras que el padre del novio va a pagar todo y que ella va a tener la celebración más elegante del hospital. La ironía era devastadora. Patricia estaba construyendo su reputación social sobre una mentira que Andrés había creado, mientras él realmente necesitaba el dinero para salvar su vida de los cobradores de deudas. Pero hay más, añadió Miguel Ángel, con una sonrisa que prometía revelaciones aún más impactantes. Javier Mendoza, el hermano de Patricia que violó la confidencialidad de sus datos bancarios, también tiene problemas serios. ¿Qué tipo de problemas? Nuestro contacto en el banco confirmó que Javier ha estado bajo investigación interna durante 3 meses por irregularidades en el manejo de información confidencial de clientes. El caso de usted no es el único. Hay al menos 5 denuncias similares. ¿Eso qué significa para él? Significa que va a ser despedido inmediatamente cuando el banco complete su investigación, probablemente dentro de las próximas 2 semanas. Además, enfrentará cargos penales por violación sistemática de la privacidad bancaria. La red de mentiras y comportamiento ilegal era mucho más extensa de lo que había imaginado. No solo Andrés era culpable de agresión y amenazas, sino que también había arrastrado a su futura familia política hacia actividades delictivas. Miguel Ángel, ¿cómo usamos toda esta información estratégicamente? Vamos a crear una trampa perfecta, explicó mientras organizaba los documentos en orden cronológico. Cuando llegue la fecha límite del 15 de mayo que ellos establecieron, usted va a citar a Andrés y Patricia para una reunión en su casa. ¿Qué tipo de reunión? Usted les va a decir que ha conseguido el dinero, pero que quiere hablar sobre las condiciones del préstamo. Durante esa conversación, vamos a confrontarlos con todas las evidencias que hemos recopilado. Roberto Castellanos añadió, tendremos cámaras ocultas grabando toda la confrontación, y yo estaré monitoreando desde el apartamento de Inmaculada para garantizar su seguridad física. ¿Y después? Después, sonrió Miguel Ángel, vamos a presentar simultáneamente una denuncia penal por agresión, amenazas y extorsión, una demanda civil por daños y perjuicios, y vamos a entregar toda la información sobre las irregularidades bancarias de Javier a las autoridades competentes. Pero quiero algo más, les dije con una determinación que me sorprendió a mí mismo. Quiero que Patricia sepa exactamente qué tipo de hombre es Andrés antes de que sea demasiado tarde para ella. ¿Está seguro?, preguntó Miguel Ángel. Patricia
ha participado activamente en las amenazas y manipulación psicológica hacia usted. Sí, pero lo ha hecho basándose en las mentiras de Andrés. Ella cree que estoy siendo egoísta con dinero que realmente tengo. No sabe que Andrés es un ludópata que la está usando para saldar deudas peligrosas. Roberto Castellanos asintió. Don Nicolás tiene razón. Patricia es también una víctima de las manipulaciones de Andrés. Merece saber la verdad antes de casarse con él. Perfecto, concluyó Miguel Ángel. Entonces modificaremos la estrategia. Durante la confrontación del 15 de mayo, revelaremos gradualmente todas las mentiras de Andrés frente a Patricia. Primero las deudas de juego, después las amenazas hacia usted y finalmente, continué yo, les revelaré que siempre tuve el dinero que tanto necesitaban, pero que decidí no dárselo porque su comportamiento demostró que no lo merecían. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de ansiedad y anticipación. Andrés me llamaba cada 2 días para verificar mi progreso en conseguir el dinero, y cada conversación era más amenazante que la anterior. «Papá, espero que estés tomando en serio la fecha límite», me dijo durante una de esas llamadas. «Patricia ya está nerviosa porque no hemos confirmado el salón, y yo estoy empezando a perder la paciencia contigo». «Hijo, estoy haciendo todo lo posible», le respondía manteniendo mi actuación de padre desesperado. «Pero conseguir 15.000 euros no es fácil a mi edad. Papá, no me hagas recordarte lo que pasó la última vez que me dijiste que algo era difícil». Me amenazó con una frialdad que me helaba la sangre. Cada amenaza quedaba perfectamente registrada en las grabadoras que Miguel Ángel había instalado en mi teléfono y en mi casa. El martes anterior a la fecha límite, Inmaculada me visitó para agradecerme nuevamente por la ayuda con su nieta. Durante la conversación, me reveló un detalle que añadiría aún más drama a la confrontación final. Don Nicolás, no sé si debería contarle esto, pero el lunes vi a su hijo Andrés hablando con unos hombres muy mal aspecto en el portal del edificio, me dijo con preocupación evidente. ¿Qué tipo de conversación? No pude escuchar todo, pero uno de esos hombres le dijo algo como: «Tienes hasta el viernes para traer el dinero completo, o las consecuencias van a ser permanentes». Su hijo parecía aterrorizado, don Nicolás. La información confirmaba nuestras sospechas. Los cobradores de deudas estaban presionando a Andrés con amenazas serias, y él estaba transfiriendo esa presión hacia mí mediante violencia y chantaje emocional. ¿Inmaculada estaría dispuesta a testificar sobre lo que vio y escuchó? Por supuesto, don Nicolás. Después de cómo me ayudó con Lucía, haría cualquier cosa por usted. Esa noche, mientras revisaba mentalmente todos los elementos de nuestra estrategia, me di cuenta de que habíamos construido un caso legal absolutamente devastador. Tenía grabaciones de amenazas directas, testimonios de testigos independientes, evidencias de fraude bancario, documentación de adicción al juego y pruebas de manipulación psicológica sistemática. Pero más importante aún, tenía la carta de triunfo que cambiaría todo. Los 200.000 euros que había mantenido secretos durante 20 años, esperando el momento perfecto para usarlos como lección de vida. El momento había llegado. En 3 días, Andrés descubriría que había destruido su relación con su padre, su futuro matrimonio, su carrera profesional y su libertad, todo por un dinero que siempre había estado disponible si hubiera demostrado merecerlo. La justicia, a veces, tiene un sentido del drama tan perfecto que parece ficción. El 15 de mayo llegó con una lluvia persistente que parecía presagiar la tormenta que estaba a punto de desatarse en mi casa. A las 6 de la tarde, tal como habíamos acordado, Andrés y Patricia tocaron mi puerta, con una puntualidad que delataba su desesperación. «Papá, esperamos que tengas buenas noticias para nosotros», me dijo Andrés mientras se sacudía las gotas de lluvia del abrigo. Su sonrisa era tensa, y pude notar las ojeras profundas que delataban noches sin dormir. «Pasen, pasen», les dije con aparente nerviosismo. «Tenemos mucho de qué hablar». Roberto Castellanos estaba oculto en el apartamento de Inmaculada con equipos de monitoreo. Miguel Ángel esperaba mi llamada desde su oficina
y yo tenía 3 grabadoras profesionales activadas estratégicamente por toda la casa. Nicolás, hemos estado muy preocupados, comenzó Patricia mientras se acomodaba en el sofá. La fecha para confirmar el salón vence hoy y necesitamos transferir el dinero antes de las 9 de la noche. Tranquilos, tranquilos, les dije fingiendo una calma que no sentía. He conseguido el dinero, pero necesito hablar con ustedes sobre algunas condiciones. Los ojos de Andrés se iluminaron inmediatamente. ¿Conseguiste los 15.000 euros? ¿De dónde los sacaste? Bueno, hijo, tuve que hacer algunos arreglos financieros. Pedí un préstamo hipotecario usando la casa como garantía. ¡Perfecto!, exclamó Patricia aplaudiendo. Sabíamos que encontraría la manera. Los padres siempre encuentran la manera de ayudar a sus hijos. Pero hay condiciones, continué, preparándome para la primera fase de la confrontación. El banco me exige documentación completa sobre en qué se va a usar el dinero. Necesito que me expliquen detalladamente todos los gastos de la boda. Andrés y Patricia intercambiaron una mirada nerviosa. ¿Qué tipo de documentación?, preguntó Andrés. Facturas del salón, presupuestos del catering, contratos con proveedores. Todo debe estar justificado porque si no pago el préstamo a tiempo, puedo perder la casa. Papá, ¿por qué complicas tanto las cosas?, protestó Andrés con irritación creciente. Te dijimos que necesitábamos 15.000 euros para la boda. ¿No confías en tu propio hijo? Claro que confío en ti, Andrés, pero después de lo que pasó hace unas semanas, después de mi accidente, estoy un poco nervioso con los temas de dinero. Patricia se inclinó hacia adelante. Nicolás, entendemos su precaución, pero realmente necesitamos ese dinero hoy. El salón ya está reservado. Hemos pagado adelantos a varios proveedores. ¿Qué proveedores?, pregunté fingiendo inocencia. ¿Podrían mostrarme los recibos? ¿Recibos?, balbuceó Andrés. Papá, no andamos cargando recibos a todos lados. Es que, verán, continué con mi actuación. El banco también me pidió información sobre la situación financiera del novio. Tuvieron que hacer una verificación crediticia básica. El silencio que siguió fue elocuente. Andrés se puso visiblemente pálido y Patricia lo miró con confusión creciente. ¿Verificación crediticia?, preguntó Patricia. ¿Para qué necesitan eso? Bueno, Patricia, les expliqué. Cuando un jubilado pide un préstamo tan grande, el banco investiga si hay riesgo de que el beneficiario final pueda asumir la deuda en caso de problemas. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Andrés con voz temblorosa. Andrés, el banco descubrió algunas irregularidades en tu historial crediticio. Patricia se volvió hacia su novio. ¿Irregularidades? ¿De qué está hablando tu padre? Era el momento perfecto para comenzar la revelación gradual. Patricia, ¿sabías que Andrés tiene 3 préstamos personales activos por un total de 17.000 euros? ¿Qué?, gritó Patricia levantándose del sofá. Andrés, ¿de qué está hablando tu padre? Papá, no sé de qué hablas, mintió Andrés desesperadamente. Eso es información confidencial que el banco no puede revelar. Tienes razón, hijo. El banco no me lo dijo, pero un investigador privado sí. Saqué las carpetas que Miguel Ángel había preparado y las coloqué sobre la mesa de centro. Patricia, aquí tienes extractos bancarios, registros de apuestas online y fotografías de Andrés reuniéndose con cobradores de deudas. Patricia tomó los documentos con manos temblorosas. Mientras leía, su expresión cambió desde la confusión hasta la incredulidad y finalmente hasta la furia absoluta. ¿17.000 euros en apuestas deportivas?, leyó en voz alta. ¿Póker online? Andrés, ¿qué carajo es esto? Patricia, déjame explicarte, comenzó Andrés, pero ella lo interrumpió violentamente. No, no me expliques nada. Has estado mintiéndome durante meses. Me dijiste que necesitábamos dinero para la boda, pero en realidad necesitas dinero para pagar deudas de juego. Patricia, por favor, cálmate, suplicó Andrés. ¿Que me calme? Andrés, has puesto en riesgo nuestro futuro por una adicción que me ocultaste. Fue entonces cuando decidí añadir más leña al fuego. Patricia, hay algo más que debes saber. Los hombres con los que Andrés se reúne no son prestamistas legales. Son cobradores de deudas ilegales
que han amenazado con consecuencias permanentes si no paga antes del viernes. ¿Consecuencias permanentes?, susurró Patricia con horror. Andrés, ¿estás en peligro físico por estas deudas? Andrés ya no podía mantener sus mentiras. Patricia, sí, tengo algunos problemas con el juego, pero todo esto se solucionará cuando mi padre nos dé el dinero para la boda. ¡La boda!, gritó Patricia fuera de sí. No hay boda, Andrés. No me voy a casar con un mentiroso ludópata que me ha estado engañando durante meses. Patricia, por favor, no hagas esto. Podemos solucionarlo juntos. ¿Juntos? Tú no confiaste en mí para contarme sobre tus problemas, pero sí confiaste en mí para manipular a tu padre y conseguir dinero. Andrés se volvió hacia mí con desesperación. Papá, dales el dinero. Puedes ver que Patricia va a dejarme si no arreglo esto ahora. Ah, ¿ahora me necesitas?, le pregunté con una tranquilidad que contrastaba con el caos emocional de la habitación. Después de golpearme hasta dejarme inconsciente, después de amenazarme repetidamente, después de llamarme egoísta y tacaño. Papá, por favor, suplicó Andrés cayendo de rodillas. Te pido perdón por todo. Estaba desesperado. Los cobradores me van a matar si no pago. Patricia, que había estado observando esta súplica patética, se volvió hacia mí. Nicolás, su hijo lo golpeó. ¿Físicamente? Patricia, ¿no te contó sobre mi accidente doméstico? Saqué mi teléfono y reproduje una de las grabaciones donde Andrés admitía claramente las amenazas y la agresión. La voz de Patricia temblaba mientras escuchaba. Dios mío. Andrés, ¿realmente golpeaste a tu padre? Patricia, él se negaba a ayudarme. Estaba desesperado. No hay excusa para golpear a tu padre, rugió Patricia. ¿Cómo pudiste hacerle eso al hombre que te crió solo después de que muriera tu madre? Fue entonces cuando decidí revelar mi carta de triunfo final. Patricia, hay algo más que ambos necesitan saber. Me levanté y caminé hacia mi escritorio, de donde saqué los extractos bancarios de mi cuenta secreta del Banco Santander. ¿Qué es eso, Nicolás?, preguntó Patricia. Patricia, estos son los extractos de una cuenta de ahorro que he mantenido durante 20 años. Una herencia de mi esposa Elena que nunca le mencioné a Andrés. Les mostré el documento. En esta cuenta hay exactamente 200.000 euros. El silencio fue ensordecedor. Patricia tomó el papel con incredulidad, mientras Andrés se quedó completamente paralizado. ¿200.000 euros?, susurró Patricia. Nicolás, ¿usted siempre tuvo este dinero? Siempre. Durante 20 años fingí tener dificultades económicas para enseñarle a Andrés el valor del trabajo y el esfuerzo. Quería que aprendiera que el dinero se gana, no se exige. ¿Tenías 200.000 euros?, estalló Andrés poniéndose de pie. ¿Y me dejaste suplicar? ¿Me dejaste desesperarme? ¿Me dejaste llegar al punto de golpearte? Andrés, le respondí con una calma que me sorprendió. Tú elegiste golpearme. Tú elegiste amenazarme. Tú elegiste llamarme egoísta y tacaño. Yo solo puse a prueba tu carácter y fallaste miserablemente. Patricia se levantó del sofá. Andrés, esto se acabó. No me voy a casar contigo. No puedo estar con alguien que le miente a su padre, que lo golpea y que me miente a mí. Patricia, no, gritó Andrés. Papá, dale el dinero. Puedes arreglar esto. Dale 15.000 euros y Patricia se quedará conmigo. No, Andrés, le dije firmemente. No te voy a dar ni un céntimo. Y mañana por la mañana todos estos documentos, grabaciones y evidencias van a ser entregados a la policía y al juzgado. La expresión de Andrés cambió de súplica a furia homicida. ¿Me vas a denunciar? ¿A tu propio hijo? Voy a denunciar a un agresor que resulta ser mi hijo biológico, pero que perdió todo derecho a llamarse mi familia. Esa fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de Andrés. La furia que estalló en los ojos de Andrés fue más intensa que cualquier cosa que hubiera presenciado en mi vida. Sus manos se cerraron en puños, su respiración se aceleró, y por un momento pensé que iba a golpearme nuevamente, esta vez frente a Patricia. «¡Maldito hijo de puta!», rugió avanzando hacia mí. «Me arruinaste la vida por un experimento psicológico de mierda». Pero Patricia se interpuso entre nosotros.
Andrés, no te atrevas a tocarlo. Quítate, Patricia. Este cabrón manipulador merece que le rompa todos los huesos. Si das un paso más hacia tu padre, yo misma llamo a la policía, le gritó Patricia con una determinación que no había mostrado antes. ¿Ahora lo defiendes?, bramó Andrés incrédulo. Él nos engañó a los dos. Tenía el dinero todo el tiempo y nos hizo pasar por esto. Sí, Andrés, él tenía el dinero, pero tú lo golpeaste, tú lo amenazaste, tú me mentiste sobre tus deudas de juego. Patricia se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos. Nicolás, aunque no estoy de acuerdo con sus métodos, entiendo por qué hizo lo que hizo. Pero Andrés eligió la violencia. Fue entonces cuando sonó mi teléfono móvil. Era Miguel Ángel, que había estado escuchando toda la conversación a través del sistema de monitoreo que habíamos instalado. Nicolás, ¿está usted bien? Roberto dice que los niveles de agresividad están escalando peligrosamente. Estoy bien, Miguel Ángel. Todo está saliendo según el plan. ¿Quién es Miguel Ángel?, preguntó Andrés con paranoia creciente. Mi abogado, le respondí tranquilamente. El mismo que mañana presentará la denuncia penal por agresión, amenazas, extorsión y violencia intrafamiliar. No puedes hacerme esto, gritó Andrés. Soy tu hijo, la sangre de tu sangre. La sangre de mi sangre no amenaza a su padre. La sangre de mi sangre no golpea al hombre que lo crió solo durante 20 años. Patricia, que había estado observando este intercambio con fascinación y horror, hizo algo completamente inesperado. Se quitó el anillo de compromiso y lo arrojó a los pies de Andrés. Se acabó, Andrés. No me voy a casar contigo. No puedo estar con alguien capaz de golpear a su propio padre. Patricia, no, suplicó Andrés cayendo de rodillas para recoger el anillo. Podemos arreglarlo. Papá, dile que podemos arreglarlo. No, Andrés, le dije con una firmeza que había tardado 64 años en desarrollar. Algunas cosas no se pueden arreglar. Algunas líneas, una vez cruzadas, no permiten regreso. Patricia se dirigió hacia la puerta. Nicolás, siento mucho todo lo que ha pasado. Usted no merecía ser tratado así, independientemente de sus métodos de enseñanza. Patricia, espera, la detuve. Hay algo más que necesitas saber antes de irte. Ella se detuvo en el umbral. ¿Qué? Tu hermano Javier va a ser despedido del banco la próxima semana. Las investigaciones internas confirmaron que violó la confidencialidad bancaria de múltiples clientes, incluido yo. El rostro de Patricia se descompuso. ¿Javier va a perder su trabajo por esto? Y enfrentará cargos penales. La violación de la privacidad bancaria es un delito grave en España. Patricia se volvió hacia Andrés con odio puro. ¿Sabes lo que acabas de hacer? Involucraste a mi hermano en tus mentiras. Javier tiene 2 hijos pequeños y una hipoteca. Has destruido a mi familia también. Patricia, yo no sabía que... comenzó Andrés. Tú no sabías nada porque solo piensas en ti mismo, le gritó. Eres un egoísta, un mentiroso y un cobarde que golpea a personas mayores. Patricia salió de mi casa azotando la puerta con una violencia que hizo temblar los marcos. Andrés y yo nos quedamos solos, él arrodillado en el suelo sosteniendo un anillo de compromiso que ya no significaba nada. Papá, me susurró con la voz quebrada, ¿puedes perdonarme? ¿Podemos olvidar todo esto y empezar de nuevo? Andrés, le respondí sentándome frente a él, durante 20 años te di amor incondicional. Te sacrifiqué mi salud, mis comodidades, mis sueños. Vendí los recuerdos de tu madre para pagarte la universidad. Lo sé, papá, y te estoy agradecido. ¿Agradecido?, lo interrumpí. ¿Crees que la gratitud se demuestra con golpes? ¿Crees que el amor se gana con amenazas? Estaba desesperado. No, Andrés, no estabas desesperado. Estabas furioso porque no podías controlarme. Estabas furioso porque no cedí inmediatamente a tus exigencias. Me levanté y caminé hacia la ventana que daba al parque, donde tantas veces habíamos jugado cuando él era niño. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? ¿Qué, papá? Que si hubieras venido a mí honestamente, si me hubieras confesado tu adicción al juego, si me hubieras pedido ayuda en lugar de exigir dinero, yo te habría dado no solo los 15.000 euros, sino el tratamiento profesional que necesitas para superar tu ludopatía.
Andrés se puso de pie lentamente. «Todavía puedes hacerlo. Todavía podemos arreglarlo». «No, hijo. Perdiste esa oportunidad cuando decidiste que la violencia era una herramienta aceptable para conseguir lo que querías. Papá, por favor». «Andrés, mañana por la mañana Miguel Ángel presentará la denuncia. Vas a ser arrestado por agresión, amenazas y violencia doméstica contra un mayor. Las grabaciones que tengo garantizan que serás condenado. ¿Y después qué? ¿Vas a dejarme pudrirme en la cárcel? Vas a enfrentar las consecuencias de tus decisiones, como debería ser». Andrés caminó hacia la puerta, pero antes de salir se volvió una última vez. «Papá, ¿qué va a pasar con los cobradores de deudas? Si no les pago, van a hacer lo que tengan que hacer», le respondí fríamente. «Tú creaste esa situación. Tú la resuelves. Pero pueden matarme. Andrés, hace 3 semanas me suplicaste dinero, alegando que era para tu felicidad. Después me golpeaste cuando no cedí a tus exigencias. Ahora me pides que te salve de las consecuencias de tu ludopatía. ¿En qué momento asumes responsabilidad por tu propia vida? Soy tu hijo». «No», le dije con una calma que me sorprendió. «Mi hijo murió el día que me golpeó en esta misma habitación. Tú eres un extraño que comparte mi apellido». Andrés salió de mi casa esa noche sabiendo que su vida tal como la conocía había terminado. Sin novia, sin boda, sin dinero, sin familia y con múltiples procesos legales esperándolo. Pero yo, por primera vez en meses, me sentí completamente en paz. Había aprendido que el amor paternal tiene límites y que algunas traiciones son imperdonables. La lluvia había parado y a través de mi ventana pude ver las primeras estrellas de la noche. Elena, donde quiera que estuviera, finalmente podía descansar sabiendo que su esposo había encontrado la fortaleza para poner límites definitivos. Al día siguiente comenzaría una nueva etapa de mi vida, una etapa sin Andrés, pero también sin el peso de cargar con alguien que había demostrado ser indigno de mi amor y sacrificio. A veces, la libertad viene disfrazada de pérdida. El 16 de mayo amaneció con un cielo despejado que contrastaba dramáticamente con la tormenta legal que estaba a punto de desatarse sobre Andrés. A las 9 de la mañana, Miguel Ángel y yo nos presentamos en la comisaría de Alcalá de Henares con una carpeta de evidencias que ocupaba más de 200 páginas. «Don Nicolás, antes de entrar quiero que sepa que este proceso va a ser emocionalmente muy duro», me advirtió Miguel Ángel mientras caminábamos hacia la entrada principal. «Ver a su hijo arrestado y procesado no va a ser fácil, independientemente de lo que haya hecho. Miguel Ángel, tomé esta decisión después de mucha reflexión. Andrés necesita aprender que las acciones tienen consecuencias, especialmente cuando esas acciones incluyen violencia contra un familiar mayor». La inspectora Carmen Ruiz Montero, una mujer de aproximadamente 40 años con 20 años de experiencia en casos de violencia doméstica, nos recibió en su despacho. Su expresión se volvió cada vez más seria mientras revisaba nuestras evidencias. «Don Nicolás, en mis 2 décadas trabajando estos casos, raramente he visto documentación tan completa», comentó mientras examinaba las grabaciones, fotografías y testimonios. «Las amenazas están claramente registradas, la agresión física está documentada médicamente y los testimonios de testigos son consistentes». «Inspectora, ¿qué procedimiento seguiremos?», preguntó Miguel Ángel. «Vamos a emitir una orden de arresto inmediata por agresión con lesiones, amenazas graves, violencia intrafamiliar y extorsión. Basándome en la gravedad de las evidencias, solicitaré que se le niegue la libertad bajo fianza». «¿Por qué sin fianza?», pregunté. Don Nicolás, su hijo, demostró un patrón escalativo de violencia. Las grabaciones muestran amenazas explícitas de repetir la agresión si usted no cumplía sus demandas. Eso lo convierte en un peligro para su seguridad. 3 horas después, recibimos la llamada que habíamos estado esperando. Andrés había sido arrestado en su lugar de trabajo frente a todos sus compañeros. El impacto en su reputación profesional fue inmediato y devastador. «Don Nicolás», me informó la inspectora Ruiz por teléfono, «su hijo solicitó hablar con usted. Dice que tiene información importante que puede cambiar el caso». «¿Qué tipo de información?».
Prefiere no decirlo hasta hablar directamente con usted. ¿Está dispuesto a visitarlo en el calabozo? Miguel Ángel me aconsejó aceptar. Nicolás, cualquier cosa que diga durante esa conversación puede ser usada como evidencia adicional. Además, quiero ver cómo reacciona cuando se enfrente a las consecuencias reales de sus acciones. Una hora después, me encontré frente a Andrés en una sala de visitas de la comisaría. Estaba sentado tras una mesa metálica, esposado, vestido con el uniforme naranja de los detenidos. Sus ojos estaban rojos. Probablemente había estado llorando. «Papá», me dijo con voz quebrada, «gracias por venir». «Andrés, la inspectora dice que tienes información importante». «¿De qué se trata?» «Papá, quiero confesarlo todo. Quiero admitir todo lo que hice y aceptar las consecuencias, pero necesito pedirte algo». «¿Qué?» «Los cobradores de deudas vinieron a mi apartamento anoche. Destrozaron mis muebles y me dijeron que tienen hasta el domingo para conseguir el dinero completo, o van a buscarme cuando salga de aquí». «¿Y qué quieres que haga yo?» «Papá, sé que no merezco nada de ti después de lo que hice, pero ¿podrías pagar mis deudas de juego? No por mí, sino para que no me maten cuando salga de la cárcel». La petición era tan absurda que casi me hizo reír. «Andrés, ¿realmente me estás pidiendo que use mi dinero para salvarte de las consecuencias de tus malas decisiones?» «Papá, lo sé. Es mucho pedir después de haberte golpeado, pero son 17.000 euros. Para ti es dinero que ni siquiera vas a echar de menos». «Andrés, ¿escuchas lo que me estás diciendo? Me golpeaste, me amenazaste, intentaste manipularme psicológicamente, destruiste tu relación con Patricia, arruinaste la carrera de Javier y ahora me pides que te rescate de una situación que tú mismo creaste. Pero van a matarme, papá. Andrés, durante 20 años te enseñé que las decisiones tienen consecuencias. Aparentemente, nunca aprendiste esa lección. Entonces vas a dejar que me maten. Voy a dejar que enfrentes las consecuencias de apostar dinero que no tenías, de pedir préstamos ilegales y de elegir la violencia como método de resolución de conflictos». Andrés se desplomó en su silla. «Papá, ¿puedes al menos perdonarme? ¿Puedes decirme que todavía me amas aunque no vayas a ayudarme?» Su pregunta me tomó por sorpresa. Durante semanas había estado tan enfocado en la venganza legal que no había procesado completamente el aspecto emocional de la situación. «Andrés», le dije después de una larga pausa, «durante 64 años, el amor ha sido la fuerza motivadora de todas mis decisiones. Amé a tu madre hasta su último aliento. Te amé a ti desde el momento que naciste. Y ahora he aprendido que el amor verdadero a veces requiere consecuencias duras. Te amo lo suficiente como para no rescatarte de una situación que tú mismo creaste. ¿Eso significa que me perdonas? Significa que entiendo que eras un joven desesperado que tomó decisiones terribles. Pero entender no es lo mismo que perdonar, y perdonar no es lo mismo que rescatar. ¿Alguna vez podremos tener una relación normal otra vez? Andrés, golpeaste a tu padre de 64 años hasta dejarlo inconsciente porque no te dio dinero. Esa acción creó una fractura irreparable en nuestra relación. ¿Entonces nunca más vamos a ser padre e hijo? Biológicamente, siempre seremos padre e hijo. Emocionalmente, esa relación murió el día que elegiste la violencia. Cuando salí de la comisaría esa tarde, Miguel Ángel me informó sobre los desarrollos adicionales del caso. «Nicolás, la investigación se ha expandido más de lo que esperábamos», me dijo mientras revisaba unos documentos en su auto. «La policía descubrió que los prestamistas con los que Andrés se involucró son parte de una red de usura que ha estado bajo investigación durante meses. ¿Qué significa eso para el caso? Significa que Andrés puede convertirse en testigo protegido si coopera con la investigación contra la red de préstamos ilegales. Eso podría reducir significativamente su sentencia. Y si no coopera, enfrentará la sentencia completa, entre 3 y 5 años de prisión por agresión con lesiones aún mayor, más multas económicas y una orden de alejamiento permanente. Esa noche, mientras cenaba solo en mi casa de Alcalá de Henares, reflexioné sobre los eventos extraordinarios de las últimas semanas.
Había pasado de ser víctima de violencia doméstica a ser el arquitecto de una venganza legal que había destruido completamente la vida de mi hijo. Pero por primera vez en meses, no sentía culpa ni remordimiento. Sentía una paz profunda que venía de saber que había puesto límites definitivos a un comportamiento inaceptable. El teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era Patricia. «Nicolás, ¿puedo hablar con usted? Hay algo importante que necesito contarle sobre Andrés y sobre mí». «Por supuesto, Patricia. ¿De qué se trata?» «Prefiero hablar en persona. ¿Puedo visitarlo mañana por la tarde?» «Claro. ¿Está todo bien?» Digamos que he descubierto cosas sobre Andrés que van mucho más allá de las deudas de juego, cosas que van a impactar significativamente el caso legal. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana las luces nocturnas de mi vecindario. Mañana traería nuevas revelaciones, pero esa noche me sentí completamente tranquilo sabiendo que había tomado las decisiones correctas. A veces la justicia llega lentamente, pero cuando llega, es absolutamente implacable. Patricia llegó a mi casa al día siguiente exactamente a las 4 de la tarde, pero venía acompañada por una mujer mayor que no reconocí inmediatamente. Su expresión era seria y llevaba una carpeta similar a las que Miguel Ángel usaba para documentos legales importantes. «Nicolás, le presento a mi madre, Carmen Mendoza», me dijo Patricia mientras entraban. Ella quería conocerlo personalmente después de todo lo que ha pasado. Carmen Mendoza era una mujer de aproximadamente mi edad, con el cabello gris perfectamente peinado y una mirada que denotaba décadas de experiencia enfrentando dificultades. Su presencia imponía respeto inmediato. «Don Nicolás», me dijo Carmen extendiéndome la mano, «siento mucho todo lo que mi futura familia política le hizo pasar. Pero después de lo que Patricia me contó ayer, necesitaba venir personalmente a pedirle disculpas y a informarle sobre algo que va a cambiar completamente este caso». «¿De qué se trata?», pregunté mientras les ofrecía asiento en el salón. Patricia abrió su carpeta y sacó una serie de documentos. «Nicolás, después de nuestra confrontación de anteayer, decidí investigar por mi cuenta todo lo relacionado con Andrés. Lo que descubrí es mucho peor de lo que cualquiera de nosotros imaginaba». «¿Peor en qué sentido?». «Andrés no solo tiene deudas de juego, también ha estado estafando sistemáticamente a ancianos durante los últimos 8 meses. La revelación me dejó completamente atónito». «¿Estafando a ancianos? ¿Cómo?». Carmen Mendoza tomó la palabra. «Don Nicolás, mi hijo Javier, antes de ser despedido del banco, me confesó algo terrible. Andrés le pidió información bancaria no solo sobre usted, sino sobre otros clientes mayores con cuentas de ahorro importantes». «¿Con qué propósito?». «Andrés contactaba a estos ancianos haciéndose pasar por asesor financiero», continuó Patricia mostrándome documentos impresos. «Les decía que sus cuentas bancarias habían sido comprometidas y que necesitaban transferir su dinero temporalmente a una cuenta segura que él manejaba». «Dios mío», murmuré mientras revisaba las evidencias. «¿Cuántas personas estafó?». «Hasta ahora hemos identificado 7 víctimas», respondió Carmen. «El total estafado supera los 40.000 euros». «¿Cómo descubrieron esto?». Patricia explicó. «Después de romper nuestro compromiso, contacté a algunas de las víctimas que aparecían en los documentos bancarios que usted nos mostró. Una señora de 82 años, Esperanza Vidal, me contó que un joven muy educado la había llamado diciendo ser asesor del banco y que necesitaba transferir 5.000 euros para proteger sus ahorros de piratas informáticos. Y ella le creyó. No solo le creyó», añadió Carmen con indignación, «sino que Andrés fue personalmente a su casa para ayudarla con la transferencia. Aprovechó la confianza de una anciana viuda para robarle los ahorros de toda su vida». La magnitud de la traición me abrumó completamente. No solo había criado a un hijo capaz de golpear a su propio padre, sino también a un depredador que se aprovechaba sistemáticamente de personas vulnerables. «¿Por qué me cuentan esto?», les pregunté. «Porque queremos que sepa que usted no fue la única víctima de Andrés», respondió Patricia. «Y porque creemos que merece saber la verdad completa sobre el hombre que crió. Además», añadió Carmen, «todas estas víctimas
van a testificar en el juicio. Andrés no solo enfrentará cargos por agresión, sino también por estafa múltiple, fraude, usurpación de identidad y abuso de confianza hacia mayores. Carmen me entregó otro documento. Don Nicolás, las 7 víctimas han decidido demandar conjuntamente a Andrés. La sentencia total podría superar los 10 años de prisión. ¿10 años? Repetí incrédulo. Como mínimo, confirmó Patricia. Y eso sin contar la restitución económica que tendrá que pagar a todas sus víctimas. En ese momento sonó el teléfono. Era Miguel Ángel con noticias que complementarían perfectamente las revelaciones que acababa de recibir. «Nicolás, ¿puede hablar libremente?» «Sí, estoy con Patricia y su madre. Ellas acaban de traerme información muy importante sobre casos adicionales de estafa». «Perfecto, porque tengo noticias relacionadas. La policía interceptó comunicaciones entre Andrés y la red de prestamistas ilegales. Aparentemente él les prometió pagar sus deudas con dinero que obtendría de su padre rico y de otros viejos estúpidos. Eso está grabado, completamente documentado. Andrés no solo admitió sus planes de extorsionarlo a usted, sino que también describió detalladamente sus métodos para estafar a otros ancianos». Patricia y Carmen intercambiaron miradas de asombro mientras escuchaban mi conversación telefónica. «Miguel Ángel, ¿qué significa esto para el caso?» «Significa que Andrés va a enfrentar cargos federales por fraude organizado contra mayores. La Fiscalía está considerando clasificarlo como delincuencia organizada debido al patrón sistemático de sus estafas». Después de colgar, me quedé en silencio durante varios minutos procesando la magnitud de lo que había descubierto. El hijo que había criado con tanto amor y sacrificio no era solo un agresor doméstico, sino un depredador que se especializaba en victimizar a personas de la tercera edad. «Don Nicolás», me dijo Carmen con gentileza, «sé que esto debe ser devastador para usted, pero hay algo más que necesita saber». «¿Qué más puede haber?» «Patricia y yo hemos estado hablando con las otras víctimas. Todas coinciden en algo. Andrés les mencionaba constantemente que había aprendido sobre responsabilidad financiera de su padre, que era un hombre muy trabajador y honrado». «¿Qué quiere decir con eso?» «Que Andrés usaba su reputación y los valores que usted le enseñó como herramienta de manipulación», explicó Patricia. «Les decía a sus víctimas que venía de una familia honorable, que su padre le había enseñado a ayudar a personas mayores con sus finanzas». La ironía era brutal. Andrés había pervertido cada lección de honestidad e integridad que había tratado de enseñarle, convirtiéndolas en armas para victimizar a los más vulnerables. «Patricia», le dije, «¿por qué decidieron ayudarme con esto? Podrían haber simplemente desaparecido de toda esta situación». «Porque usted no se merecía nada de lo que Andrés le hizo», respondió con determinación, «y porque las otras víctimas merecen justicia también». Carmen añadió, «Don Nicolás, mi hijo Javier cometió un error grave al violar la confidencialidad bancaria, pero lo hizo manipulado por Andrés. Cuando descubrimos la verdad completa sobre las estafas, entendimos que Javier también había sido víctima de manipulación». 3 semanas después, me encontré en la sala del juzgado de primera instancia de Alcalá de Henares, rodeado por las 7 víctimas adicionales de Andrés y sus familias. El caso había atraído atención mediática debido a la naturaleza sistemática de las estafas y la agresión contra familiares mayores. Andrés entró a la sala esposado, vestido con un traje que probablemente le había comprado con dinero estafado. Su aspecto había cambiado dramáticamente. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y su cabello estaba completamente descuidado. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi algo que no había visto antes en sus ojos: genuino remordimiento. Pero ya era demasiado tarde. El juez, el honorable magistrado Fernando Sánchez Herrera, leyó los cargos: agresión con lesiones a mayor, amenazas graves, violencia intrafamiliar, estafa múltiple, fraude, usurpación de identidad y asociación con red de préstamos ilegales. La sentencia fue devastadora: 8 años de prisión, restitución completa de todos los fondos estafados más intereses, orden de alejamiento permanente de todas las víctimas
y prohibición de manejar cuentas bancarias durante 10 años después de su liberación. Cuando el juez preguntó si tenía algo que decir antes de ser conducido a prisión, Andrés se volvió hacia mí. Papá, siento mucho todo lo que hice. Sé que no merezco perdón, pero quiero que sepas que los valores que me enseñaste eran correctos. Yo los pervertí por mi egoísmo y mi cobardía. No respondí. Algunas disculpas llegan demasiado tarde. 6 meses después, mientras organizaba los documentos para donar mis 200.000 euros a la Fundación de Protección de Mayores de la Comunidad de Madrid, reflexioné sobre todo lo que había aprendido. Había criado a un hijo con amor incondicional, pero sin límites firmes. Había confundido protección con permisividad y cariño con ausencia de consecuencias. Pero también había aprendido que nunca es demasiado tarde para poner límites, para exigir respeto y para proteger no solo mi propia dignidad, sino la de otros vulnerables como yo. Elena, desde donde estuviera, podía finalmente descansar sabiendo que su esposo había encontrado la fuerza para hacer lo correcto, aunque fuera lo más difícil que había hecho en su vida. A veces, el amor verdadero requiere decisiones que parecen crueles pero son necesarias. Y a veces, la mayor enseñanza que un padre puede darle a un hijo es permitir que enfrente las consecuencias completas de sus acciones. Andrés aprendería esa lección durante los próximos 8 años. Yo ya había aprendido que mi valor como persona no dependía de rescatar a alguien que había elegido ser mi victimario. La historia termina aquí, pero la lección continuará para siempre. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like. Suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.